Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Miércoles 12 de diciembre del 2018. Festeja Magisterio Michoacano la derogación de la reforma educativa. El gobierno de Michoacán dispuesto a que Federación audite educación y salud si se federalizan. Gobernadores piden al nuevo gobierno claridad en la estrategia de seguridad. Gobierno del Estado transfiere recursos a la Universidad Michoacana para pagos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Festeja el Magisterio Michoacano la derogación de la reforma educativa. Tere de la Torre con el detalle. Para el líder de la D36, Juan Manuel Macedo Negrete, la firma de la derogación de la reforma educativa hecha la mañana de miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador descarga mucha presión para quienes, dijo, hemos vivido esto durante más de 5 años con esta mal llamada reforma educativa, ello ante sus agremiados con quienes se reunió en la explanada central de la Secretaría de Educación acerca de la determinación de AMLO de enviar ya a Congreso de la Unión de inmediato esa iniciativa que da marcha atrás a la citada reforma. Dijo que queda muy en claro que ya no habrá más maltrato a los trabajadores de la educación y celebró de entrada la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para que ya no nos sigan espantando con el petate del muerto, dijo. Así también señaló que el servicio profesional docente entonces tendrá que revalorarse y buscarse otra ruta de trabajo de tal manera que las cosas cambien totalmente. En esa reunión que tuvo con los trabajadores de oficinas centrales de la dependencia, a quienes citó la mañana de este día, Macedo Negrete dijo y llamó a que se dé seguimiento a este anuncio y acción que emprenderá López Obrador, porque no fue muy preciso tampoco en esa rueda de prensa. Confió Macedo Negrete que de acuerdo a la conformación partidista del Senado y la Cámara de Diputados, la reforma educativa estará derogada en 30 días y a partir de ahí se entrará a otro proceso de trabajo y otra etapa sin tanta presión. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, pero también los diputados de Morena lo celebran. Alejandra Martínez con el detalle. El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional en la 74 legislatura, Alfredo Ramírez Bedoya, celebró la propuesta para derogar la reforma educativa que presentó ante el Congreso de la Unión el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y adelantó que la analizarán para realizar las respectivas modificaciones en Michoacán. El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Parlamento michoacano aseguró que dicha reforma ya no será coercitiva como la impulsada por el ex jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, la cual opinó tenía la finalidad de perseguir a los docentes y aplicar una política terrorista. Ramírez Bedoya también avaló que el mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo haya dado a conocer que sí asumirá la nómina magisterial y consideró que esto viene a confirmar el respaldo que otorgará la federación para cumplir con los faltantes para el cierre de año, situación que aseveró vendrá a dar mayor seguridad en la entidad. Lo anterior luego de que López Obrador presentara ante la Cámara Alta su propuesta de reforma que plantea que la educación pública será gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este miércoles de rompesemana, como le llaman algunos. Un saludo afectuoso pues para todos ustedes, aquí saludándoles desde Morelia Capital. Este día, por la mañana, se materializa un compromiso efectivamente hecho por Andrés Manuel López Obrador
desde candidato a la presidencia de la República, pero que pues la verdad no deja de ser bastante lamentable, triste y preocupante. Él firma ahí delante de los periodistas esta mañana en su conferencia de prensa de las 6, 7 de la mañana, lo que es la iniciativa que su gobierno ha enviado, él en lo particular, al Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Diputados, para derogar la reforma educativa. Hay que hacer un poquito de contexto. La reforma educativa fue seguramente una de las más polémicas que impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto hace casi 6 años, cuando empezaba su mandato, como parte del llamado Pacto por México, que incluyó varias reformas de energética, la de telecomunicaciones, la educativa, la financiera, varias. Una de las más polémicas fue sin duda la educativa. Habrá que decir que ni siquiera era una reforma de fondo, era una reforma que se quedaba como por encimita, digamos, de la solución de los grandes problemas de la educación en este país. Hay que recordar que México, por si a alguien se le olvidó, México está a la cola de la calidad educativa en el mundo entero. Ya no hablemos de los países industrializados, no, en general del mundo. México, su educación es de las peores del mundo. Se trataba de hacer una reforma para tratar de revertir justamente ese nada honroso sitio de la educación mexicana. La reforma que impulsó y que el presidente Peña Nieto y que apoyaron casi todos los partidos, salvo Morena en su momento, llevó a transformar parte de las condiciones laborales del magisterio, obligarle a los maestros a que presentaran exámenes para ver si estaban actualizados y capacitados permanentemente, pues como en cualquier trabajo en cualquier parte del mundo, de la vida, pues hay que ver si seguimos actualizados y preparados para el trabajo para el que nos están contratando. Bueno, los maestros, ya sabe usted, pusieron el grito en el cielo y a final de cuentas fue un examen que ni siquiera era punitivo, es decir, no tenía ninguna implicación, el que lo pasaba bien y el que no lo pasaba también, no pasaba nada. Pero bueno, por lo menos pues obligaba al examen de evaluación, obligaba, por ejemplo, a dar de baja a maestros que no fueran a trabajar 3 días consecutivos o 3 o 5 días en un lapso de un mes, cosas elementales. Sin embargo, bueno, pues López Obrador prometió en campaña echar abajo esa reforma porque no le gusta al sindicato magisterial. Hoy lo está cumpliendo, está enviando una iniciativa que es absolutamente de retroceso. Lo poquitito que se había avanzado en esa reforma educativa se va a anular, borrón y cuenta nueva, y por si había alguna esperanza de que la educación en este país empezara a cambiar y a caminar rumbo a una, pues si no excelencia, sí al menos a mejorar en cuestión cualitativa, porque a final de cuentas lo que incide es en la educación y en los niños de este país, pues podemos irnos despidiendo de esa ilusión, porque con la derogación que hoy manda como iniciativa López Obrador y que además se va a aprobar tal cual en la Cámara de Diputados y de Senadores, porque los diputados y senadores pues son lacayos del presidente de la República, hay que decirlo, en su mayoría. Entonces pues podemos irnos despidiendo de esta posibilidad o sueño que alguna vez se alentó de que se mejorara de sustancia y de fondo la calidad educativa de este país. En lugar de fortalecer y de ahondar en esa reforma, se suprime, adiós a esa posibilidad, y lo que estamos viendo es un retroceso grave, gravísimo otra vez en la educación y destinando a nuestros niños en este país a tener una educación cada vez peor, con peores maestros cada vez menos preparados, y lo que estamos generando es niños que en su momento serán jóvenes que saldrán de las escuelas, de las universidades con un título, pero que no van a tener ninguna herramienta para competir, ya no digamos con jóvenes de otros países, con los de los mismos egresados de las escuelas particulares de este país, que no son una maravilla ni mucho menos, pero sí mejor que la educación oficial, y van a quedar en clara desventaja. Lo único que quedará para estos niños pues es aspirar, para variar, a una plaza en el gobierno o a una plaza como maestro y seguir viviendo justamente del presupuesto. Pero alentar la iniciativa privada, que nuestros jóvenes incursionen con proyectos que modernicen y transformen este país,
por supuesto que esto queda sepultado con la iniciativa que hoy envía el presidente de la República. Y ni modo de pensar que en la Cámara de Diputados se pueda detener o frenar. Repito, están al servicio del presidente, así es que es un día el de hoy. La verdad, triste, preocupante lo que está sucediendo de regreso en este país, de regreso a los 50, de regreso a los 60. Pero bueno, así votó el pueblo de México. Es cuanto, buen miércoles. Y el gobierno de Michoacán, por otro lado, está dispuesto a que Federación audite educación y salud si éstas se federalizan. La información con Jessica Aguirre. El estado de Michoacán está dispuesto a que se auditen a los servicios educativos y de salud en caso de que la federación entregue irregularidades y los considere para no aceptarlo, señaló el contralor Francisco Huergo Maurín. En entrevista puntualizó que se siguen llevando a cabo las auditorías por parte de la Contraloría Estatal y de la Auditoría Superior de la Federación, que se mantienen pendientes en temas de educación y salud desde los años 2011 hasta 2015, en donde se utilizaron recursos de otros sectores para el pago de nóminas magisteriales principalmente. En ese sentido, puntualizó Huergo Maurín que la Federación está en todo su derecho de auditar al Estado en caso de que se encontrara alguna irregularidad, ya que es su obligación el pedir cuentas si así lo considera, aunque también indicó que fue una acción responsable el que el gobierno estatal regresara los servicios educativos básicos a la Federación, que es a quien le corresponde tal acción o, en todo caso, brindar los recursos necesarios para saldar los pendientes que se generan en ambos sectores. Por otra parte, inquirió que cada miércoles se están reuniendo con los encargados del sector salud y educativo estatal para regular los mismos, por lo cual para la culminación de la actual administración en 2021 saldrán regulados ambos sectores, ya que se están ejerciendo acciones como el ya no otorgar plazas, a la par de que han sido renuentes a crecer la nómina magisterial y la de salud en los últimos años, por lo que no se cierra a la posibilidad de ser auditados para motivo de aceptación por parte de los servicios ante la Federación. Jessica Aguirre, Respuesta. Bueno, por otro lado, los gobernadores piden al gobierno federal claridad en su estrategia de seguridad. La información con Yasmín Ferreira. El gobernador Silvano Aureoles Conejo advirtió poca claridad en qué consiste la nueva estrategia de seguridad para el país y dejó entrever cierto interés electoral del actual gobierno en la distribución territorial en México de dicha estrategia. Tras sostener una reunión con los gobernadores y el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, el mandatario michoacano externó la preocupación de sus homólogos en la materia. A través de su cuenta de Twitter, Aureoles escribió: "Lo presentado y lo dicho hasta ahora por el Gobierno de México no nos permite identificar claramente a los estados cuál es y en qué consiste la estrategia de combate a la criminalidad y delincuencia". Durante la reunión en la Ciudad de México, se expuso también la inquietud que genera el hecho de que los llamados superdelegados sigan convocando a reuniones de seguridad en algunas entidades al margen de sus facultades. Pidió al nuevo gobierno que especifique con claridad cuál es el esquema que sustituirá a los grupos de coordinación y también los criterios en la división territorial de acciones sin que tenga un interés político electoral. Abundó: "Tenemos inquietudes sobre los criterios utilizados para la división del territorio en 266 coordinaciones, pues encontramos que no obedecen a índices de criminalidad y violencia, y sí coinciden con los distritos electorales federales". Finalmente, el coordinador de la Comisión de Seguridad de la CONAGO reiteró toda la voluntad y disposición de esta para trabajar y tener como aliados a los estados al nuevo gobierno. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y ya en otros temas, déjeme decirle que el día de hoy, bueno, como muchos conmemoramos festejamos a la Virgencita de Guadalupe, bueno, pues el arzobispo Suárez Inda presidió la misa por su celebración. Ahí estuvo Carla Ayala. En la misa para honrar a la Virgen de Guadalupe, el cardenal Alberto Suárez Inda pidió que en Morelia nazcan rosas, así como San Diego encontró en lugares más áridos. Pidió que la esperanza permanezca en alto para los michoacanos ante los momentos difíciles de violencia que prevalece en el mundo. En el sermón que ofreció el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Morelia, en su Día de María Guadalupe, exhortó a los feligreses
para que levanten una casita sagrada, cuya voluntad no se reduce a construir un edificio, sino que sea el símbolo de convivir con Dios y como hermanos. La misa se ofreció a las 10 de la mañana en el Santuario Guadalupano de Morelia, donde miles de peregrinos han llegado para venerar a la Virgen del Tepeyac, quien por ser de tez morena ha sido acogido por todos los mexicanos de cualquier religión y cualquier nivel sociocultural. Carla Ayala, respuesta. En más información, Gobierno del Estado transfiere recursos a la Universidad Michoacana para pagos. Tere de la Torre con la información. La Universidad Michoacana podrá contar este jueves con recurso ordinario correspondiente a la administración de la segunda quincena de noviembre que ordinariamente le asigna Gobierno michoacano. El recurso ya está radicado desde el martes por la noche, pero el miércoles no hubo actividad bancaria. El rector Medardo Serna González confirmó que no se cuenta con la liquidez necesaria para pagar el subsidio a las 35 casas del estudiante, por lo cual requieren que el gobierno también deposite la administración ordinaria correspondiente a la segunda quincena de diciembre, lo cual será el próximo viernes, y con ello tendrían dinero para hacer frente a varias necesidades de la máxima casa de estudios, como dar este subsidio a los albergues, así como pagar a proveedores, pagar cuotas patronales, y es importante tener ese recurso, señaló. En entrevista este miércoles, al acudir a inaugurar el 9º Foro Académico de Posgrado en Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Serna González dijo además, con respecto al asunto federal, que se va avanzando en los convenios signados con secretarías de Educación Pública y de Hacienda, con lo que se cerraría la etapa y puede haber buenas noticias de recursos extraordinarios este fin de semana para el pago de las quincenas que restan del año a trabajadores. Ello tras ponderar y reconocer a los sindicalizados que se han comportado a la altura a pesar de las condiciones adversas de no recibir puntual ni completos sus pagos quincenales. Esos convenios tienen condicionantes para la Casa de Hidalgo como la reingeniería administrativa, programa de austeridad y transparencia en el recurso. Teresa de la Torre, respuesta. Por otro lado, SEDECO apoya a empresarios con daños en sus negocios, esto por el temporal de lluvias. La información con Yasmín Ferreira. Con una inversión de 1.600.000 pesos, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Morelia entregaron apoyos económicos a microempresarios que se vieron afectados por las lluvias que causaron inundaciones en varias colonias de la capital michoacana en el mes de octubre pasado. De esta manera, a las gestiones hechas con los 3 niveles de gobierno se logró beneficiar a 116 microempresas de esta capital, mismas que recibieron apoyo para recuperar sus herramientas y mercancía de trabajo luego de que se vieran afectadas por las intensas lluvias. El director del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, SIFinancia, Gustavo Meléndez, aseguró que el esfuerzo hecho no tiene colores ni intereses partidistas. A la ciudadanía lo que le importa es que sea atendida de inmediato durante una emergencia. Señaló que los apoyos entregados fueron para empresarios de las colonias Guadalupe Victoria, Arriaga Rivera, Carlos Salazar, Lomas de Altozano, entre otras. Destacó la buena coordinación que se logró con el gobierno federal y el municipal para reunir los recursos económicos y apoyar a las familias damnificadas. Yasmín Ferreira, respuesta. Y el día de hoy sesionó el Sistema Estatal Anticorrupción. Ahí estuvo Jessica Aguirre. El presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Rafael Villaseñor, calificó con un 7 su gestión al frente de la dependencia, en donde señaló que quedaron muchos pendientes que incluyen una sede en donde ejercer labores. En entrevista señaló que desde un principio eran conocedores de que al ser el primer año de aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción, se presentarían complicaciones al ser un momento de transición con la implementación de un nuevo sistema que promovía una dependencia nueva cuyo objetivo primordial es hacer diagnósticos sobre un tema que tanto aqueja a la sociedad como lo es la corrupción.
Asimismo, señaló que se tenía un buen avance, pero Michoacán se quedó en media tabla, a diferencia de otros estados, en donde se tuvo mayor avance y disposición, mientras que en Michoacán en parte fue justamente por las instancias fiscalizadoras que no brindaron toda la información que se solicitaba, por lo que son en parte trabas del propio sistema las que se impusieron. De igual manera destacó Rafael Villaseñor que durante este primer año al frente del Sistema Estatal Anticorrupción se llevaron a cabo todos los asuntos legales y demás para su implementación, además de lograr aprobar el plan multianual de trabajo, aunque quedaron pendientes como el poder tener una sede y la estructura mínima para lograr la operatividad, por lo que quedan un sabor amargo tras casi culminar labores. Por último, señaló que el próximo año se continuará dentro del Comité de Participación Ciudadana con la implementación de una política estatal anticorrupción, para lo cual se necesita que funcione la Secretaría Ejecutiva del sistema y por ello la insistencia en que se apoye con recursos para comenzar a ejercer. Jessica Aguirre, Respuesta. Bueno, pero no todo fue miel y hojuelas para el aún titular del Sistema Estatal Anticorrupción, Rafael Villaseñor. El auditor le debate la entrega de recursos. Vamos al detalle con Jessica Aguirre. El secretario de la Contraloría Estatal, Francisco Huergo Maurín, calificó como un exceso el amparo presentado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en contra de la Secretaría de Finanzas por no otorgar los recursos para la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En la entrevista señaló que dicho amparo no prosperará, ya que la Secretaría de Finanzas ha estado atendiendo a las inquietudes del Comité de Participación Ciudadana. Así también puntualizó que el secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción no ha trabajado en tiempo y forma, no ha presentado los documentos y el seguimiento de actas, además de informes, sumado a la falta de presentación de las actividades que justifiquen dicha gestión de recursos, por lo que existe corresponsabilidad de ambas partes. Por su parte, Rafael Villaseñor, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, indicó que no existe la forma de poder trabajar de manera adecuada y ser una ventanilla para la presentación de quejas de casos de corrupción si la Secretaría de Finanzas solo les ha dado largas y no les otorgó recursos o mínimo un inmueble en comodato para que puedan ejercer las labores y con ello tener una estructura mínima de operatividad como Sistema Estatal Anticorrupción. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos mañana en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.